Que Dios te bendiga, buenos días. Soy Israel Sánchez de Iglesia Cristiana Trillo Nuevo. Saludos a la gente presente nuevamente. Saludos a la iglesia digital, la gente que nos está escuchando. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu vida. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de predicar el Evangelio. Soy Israel Sánchez de Trillo Nuevo y el día de hoy vamos a estar con el cierre de la serie Despertad a los Valientes. Tengo mucha expectativa porque el Señor puso un mensaje para el cierre de esta misma titulado El llamado de Dios. Y realmente es un mensaje que yo me deleité tanto eh, escribiéndolo, recibiendo instrucciones de parte de Dios, en el que pude sentir la llenura, la presencia, la gloria, el llamado de Dios a mi vida nuevamente, poder experimentar emociones que experimenté hace algunos años. Fue algo precioso el estarlo armando, así que traigo mucha expectativa de ponerlo a la mesa para que puedas deleitarte con este mensaje. Quiero pedirte que inclines tu rostro, cierra tus ojos, vamos a encomendar a Dios este tiempo. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ese tiempo, por este cierre de serie, y tu presencia, tu gloria y tu majestad ya están aquí con nosotros de una manera presente y tangible. Te damos gracias, Espíritu Santo, te ruego que tomes control en el nombre de Jesús, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender el llamado para nuestras vidas en este cierre de serie, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, quiero preguntarte, ¿qué es un llamado? Mucha gente habla del llamado, mucha gente menciona, mucha gente dice es que Dios me llamó, Dios llamó a tal persona, aquel siervo tuvo un llamado muy importante. Muchas veces nos preguntamos o nos cuestionamos sobre lo mismo. Si Dios nos llamó, ¿por qué Dios llamó a mi primo y no me llamó a mí? ¿Por qué Dios llamó a mi amiga, a mi vecina, a mi tía? Wow, el llamado de mi familiar, el llamado de aquel pastor es increíble, pero yo no tengo llamado. Entonces es algo y es un tema que como iglesia tenemos diariamente, pero muchas veces no estamos familiarizados con lo que es conocer el llamado de parte de Dios a nuestra vida. Muchos se preguntan si estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Muchas veces dudamos mucho, es que yo quiero que Dios me hable como a Gedeón. Y ponemos incluso pruebas gedeónicas a Dios, así de Dios, si tú quieres que le predique a ese vecino, que se aparezca un ángel de aquel lado en la madrugada y que me diga que le predique. Eso no va a pasar porque ciertamente Dios dejó establecido el hecho de predicar. Así que tenemos que predicar. Muchas veces limitamos a Dios a nuestras capacidades, o muchas veces estamos expectantes sin entender que Dios ya nos llamó a algo. Así que la intención del mensaje de hoy, de parte de Dios, porque es un mensaje que Dios tiene para tu vida, muy en especial, de manera muy particular. Sé que este es un mensaje tremendo para la vida de muchos y que hoy va a ser un antes y un después, o una página nueva en tu vida. Así que presta toda la atención a la palabra que el Espíritu Santo tiene para tu vida, porque vamos a explicar lo que es un llamado a los ojos de la palabra de Dios, porque es un llamado de parte de Dios. Mira, la Biblia menciona que hay diferentes ministerios en Efesios 4 y podemos verlo y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú puedes decir, wow, un apóstol, hay gente que se está autonombrando apóstol, y vemos que es como la mayor jerarquía, como un general del ejército de Dios. Vemos profetas, que ciertamente deben de tener don de profecía, posiblemente interpretación de lenguas. Otros evangelistas, vemos campañas donde hay sanidades, donde hay milagros, vemos que puertas se les abren. ¿Por qué? Porque Dios va delante de ellos. Pero también vemos maestros en la iglesia, vemos gente con dones, vemos eh, pastores, tantos pastores, amados pastores. Apacienta mis ovejas. Incluso puede haber combinación de ministerios. Por ahí ha salido algunas doctrinas extrañas diciendo que el ministerio quíntuple, como Jesús lo hizo, que fue fungir como pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Respetuosamente creo que son situaciones
en las que no deberíamos de meternos el día de hoy al menos, eh, para no transgiversar doctrinas. Estamos hablando del llamado de Dios de una manera poderosa e individual a nuestras vidas. Así que también hablo de dones. En Corintios 12 dice, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe según el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, fíjate, diferentes dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros la profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, pero todas por el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y más adelante vamos a ver de manera más específica lo que es los llamados, los ministerios y los dones. ¿Por qué? Porque es de, de gran importancia saber, por ejemplo, lo que es la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, diferentes dones de sanidad, de lo que es la diferencia de hacer un milagro. Mucha gente piensa que cuando hay una sanidad es un milagro y vemos a Jesús haciendo milagros cuando, por ejemplo, cuando el Pedro va y saca el pez y trae una moneda en la boca. Eso es un milagro. La multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Hay diferentes cosas que tal vez no tenemos de una manera tan fresca y que son indispensables de entender, pero lo vamos a ver más adelante. Y es importante notar detalles a lo largo de la palabra de Dios para poder entender el llamado de Dios desde el corazón de Dios. Voy a pedirte que vayamos a Jeremías 1, versículo 5, donde Dios le está diciendo a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Recordemos que Dios forma nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, y aquí le está diciendo a Jeremías, antes de que te formara, yo ya sabía quién eras. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa santificar? Es consagrar, apartar algo exclusivamente para Dios. Te di por profeta a las naciones. Repito, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios lo formó y lo escogió. Dios lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. ¿Qué significa te di por profeta a las naciones? Te establecí de una manera divina o te llamé. Es decir, yo sabía que tú ibas a ser un profeta porque esa era mi voluntad. ¿Cuándo lo escogió? ¿Y cuándo decidió que lo llamaría a un ministerio? Así es, desde antes de que lo empezara a formar en el vientre de su madre, ya sabía que Jeremías iba a ser un profeta. Él era de una familia sacerdotal, podemos verlo en Jeremías 1. Y hay la posibilidad de que él fuera un sacerdote. Un sacerdote es alguien que servía en el templo. Sin embargo, Dios lo llama a ser profeta, cambia su ministerio a ser profeta, un profeta poderoso que sirvió aproximadamente 40 años al Dios Todopoderoso. No sabemos qué edad tenía cuando lo llamó a hacerlo. Sabemos que pasó el tiempo desde el llamado al inicio de su ministerio. No sabemos cuánto pasó de preparación. Desde el momento que le dijo, yo te llamo a ser profeta, cuánto tiempo Dios lo preparó para poder dar el primer mensaje. Pero sí podemos tener la certeza de que pasó un proceso y apunta este juego de palabras porque va a ser muy importante y lo voy a estar mencionando al menos 2 o 3 ocasiones más. Dios lo escogió, Dios lo santificó, recordemos que eso significa estar apartado, Dios lo preparó, lo ungió y lo usó. Quiero poner sobre la mesa diferentes siervos que Dios o con los que Dios hizo este mismo proceso. Te voy a hablar de Samuel, si quieres leerlo está en 1 Samuel 3:10. Te voy a hablar rápidamente el contexto. La madre de Samuel no podía tener hijos, sufría, su madre lo consagra, le dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar para el servicio. Y cuando llega a cierta edad, ella lo lleva al templo a servir como sacerdote. Y dice la palabra en 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Es decir, en otras ocasiones antes el pequeño estaba recostado y escuchaba Samuel, Samuel, y él pensaba que era el profeta Elí, y se acercaba a él, y decía, mande, me llamaste. No, yo no te llamé, vuelve a acostar. Y otra vez, nuevamente, Samuel, Samuel.
Y otra vez decía, mande, yo no te hablé, recuéstate. Y entendió que Dios lo estaba llamando. Le dijo, sí, creo que Dios te está llamando. Si Él te vuelve a hablar, tú dile, heme aquí. Y fue lo que hizo Samuel. Se volvió a recostar. Dijo, habla porque tu siervo oye. Y Dios le revela lo que ha de venir. Y Dios comienza un tiempo de proceso para llamarlo a un nuevo servicio. De la misma forma podemos ver a David en 1 Samuel 16:12. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Es decir, Dios quería quitar y destituir a Saúl como rey y manda a Samuel, el antes mencionado, a ungir al nuevo rey. Y encuentran a David y le dice, este es. Y lo unge con aceite. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Recordemos que en aquel tiempo el Espíritu de Dios no estaba sobre sino algunos de alguna manera específica, por ejemplo, sobre algunos profetas, sobre algunos siervos que Dios daba durante cierto tiempo y procesos. Así que dice, y desde ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David, y aquí vemos cómo lo santificó, cómo lo apartó, cómo lo ungió. Y es tremendo. Puedes recordar y traer a memoria de tu corazón todos los procesos que pasó David. Vemos que cuando iba a pelear contra David, dijo, contra Goliat, le decía a Saúl, pero ¿cómo vas a poder? Yo estoy acostumbrado a defender las ovejas del león y del lobo. Todos los procesos que pasó David para poder llegar a ese tiempo y los procesos y la enseñanza que pasó a partir de ese tiempo fueron preparados para su llamado. De la misma forma, Ezequiel, podemos verlo en Ezequiel 2, y luego él me habló, luego entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Tiene una visión, el sacerdote, y Dios lo llama para ser profeta, lo llena del Espíritu. De esta misma forma, los 12 apóstoles fueron llamados por Jesús para ayudarlo, para estar tiempo con Él, para aprender. Él los llamó y los preparó para un fin. ¿Cuál fue el fin? Dijo, ven en pos de mí, los haré pescadores de hombres, para la expansión del reino, para la vida sobrenatural. Ciertamente Pablo, a Jesús le aparece en el camino, pierde la vista y Dios manda a Ananías a orar por él. Y le dice, manda a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto una visión de un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La iglesia le temía, la gente le temía. Era un perseguidor de cristianos. Jesús cambia su vida, sale a su encuentro y lo aparta para el servicio. Después de esto viene un tiempo de preparación antes de empezar sus viajes misioneros. Así que podemos ver en estos ejemplos que te estoy diciendo de manera muy rápida cómo escogió a Samuel desde que su madre hizo la promesa de santificarlo, consagrarlo para el servicio de Dios. Vemos cómo apartó a Pablo para los propósitos específicos y vemos los viajes misioneros, vemos las cartas, recordemos que los apóstoles predicaban en Jerusalén. Sin embargo, Pablo fue enviado a los gentiles, vemos que estuvo en Grecia, lo que es ahora actualmente Turquía y otros lugares, Roma. Dios lo usó con un fin específico. De la misma forma preparó a Pedro durante ese tiempo caminando a su lado, ungió a David para cumplir el llamado como la palabra lo dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, el juego de palabras que te dije hace rato, escogidos, santificados, preparados, ungidos y usados por el Dios Todopoderoso. Ahora bien, Dios ha hecho esto con siervos y siervas a lo largo de la historia. No nada más en la palabra los podemos ver plasmados. Vemos a Martín Lutero,
llamado para traer una reforma a la iglesia, después de que Satanás durante siglos intenta apagar el Evangelio, el Espíritu Santo hace que arda el Evangelio en la vida de Juan Calvino, de Martín Lutero. Más adelante vienen avivamientos tremendos, vemos a Catherine Kuhlman con ciertos llamados, y los siervos de Dios siguen siendo actualmente llamados al servicio. No podemos decir que la intención de Dios de usar al hombre ha quedado en el pasado. ¿Crees que de todos ellos, o todos ellos decidieron servir a Dios? ¿Crees que de repente algún día se les hizo buena idea, de un segundo a otro dijeron, ¿sabes qué? Voy a servir a Dios. ¿Crees que tú escoges servir al Dios Todopoderoso? ¿Crees que tú escoges tu propósito? Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, le dijo a sus discípulos. Y os he puesto para que vayáis y lleves fruto. Es decir, Dios nos escoge, Dios nos llama, Dios nos selecciona para el bien, para el ministerio, para el trabajo que Él va a encomendarnos, y de la misma forma nos prepara. Así que no, Dios te escogió. Dios puso ese sueño, Dios puso esa visión, ese llamado que arde, cuando oras, cuando pones música, cuando adoras y tú sientes esa llenura de parte del Espíritu Santo y comienzas a soñar y comienzas a pensar, yo podría hacer esto, yo podría hacer aquello. No, eso no viene de ti, ese es el llamado y el sueño del Espíritu Santo para tu vida. Hoy te pregunto si sabes a qué te llamó Dios. Si recuerdas cuándo te llamó, cuándo empezó esa visión, cuándo empezó ese sueño, te has llegado a preguntar cuál de los 5 ministerios voy a ejercer. ¿Te has preguntado o tienes identificado qué dones el Espíritu Santo te ha dado? ¿Sabías que existe también servicio, don de servicio? Esos hermanos que todo el tiempo tenemos o la intención de ayudar, de servir, acomodar sillas, a bendecir a la iglesia, visitar enfermos, estar orando, intercesión, diaconía. Quiero que entiendas que eres importante para el servicio. Recuerda que todos somos un cuerpo, y para un cuerpo cada parte fue creada por Dios con un fin específico y es indispensable. No puede funcionar los intestinos sin el estómago, no puede funcionar el corazón sin la sangre que bombea. Tantos ejemplos que puedo darte respecto al cuerpo. Es importante que entiendas lo importante que eres. A veces minimizamos nuestras capacidades, hacemos nuestro llamado difícil pensando que no podemos ejercer ese llamado por no entenderlo. En ocasiones dudamos y no actuamos. Pensamos, ¿cómo es que yo podría hacer eso que se me ocurre cuando oro? ¿Cómo podría llevarlo a cabo? Recuerda que no se trata de ti. Recuerda que el fuego de ese llamado no es lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti. Apunta eso, no se trata de lo que tú crees que puedas hacer, sino de lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti. Y ese llamado arde. Sé que hay gente que ya está ardiendo con el fuego del Espíritu Santo y ese llamado está viniendo a tu corazón. También muchas veces el enemigo nos engaña y nos confunde para distraernos del plan de Dios. Incluso Satanás llega a pensar y a entender el llamado, lo identifica para tu vida, así que comienza un tiempo y un proceso para distraerte, para engañarte, para mentirte, para que no puedas llegar a cumplirlo. Así que hoy quiero invitarte, si aún no tienes definido un llamado, un tiempo, un lugar específicos para cumplirlos, quiero invitarte a que lo entiendas y que entiendas lo siguiente. Todos, repita conmigo, todos somos llamados a servir a Dios. Si en algún momento te has sentido insignificante y has pensado que eres uno más sentado en una silla escuchando la predicación diciendo qué bendición, estás equivocado. Dios tiene un llamado para todos, para tu vida, incluso como te sientas. Los engaños del enemigo no son válidos porque Dios te llamó a servir. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
¿A quién le dio esta palabra y esta encomienda? Ciertamente a los discípulos, a los apóstoles, pero todos tenemos que llevar a cabo. Dice la palabra, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No quiero invitarte, predica en el púlpito, predica en la escuela, predica en el trabajo, predica a los vecinos, predica con tu ejemplo, con el testimonio, predica donde sea que estés, predícala a todos. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tus dones y tus talentos. Repite conmigo, todos somos escogidos, apartados, preparados, ungidos y usados por Dios. Sea cual sea el ministerio al que te llamó Dios, sea cual sea los dones que Dios te dio, tú estás llamado a servirle. Yo te pregunto, ¿en qué momento dejaste de caminar hacia ese llamado? Hay gente que llegó y se tropezó en el camino, hay gente a la que Satanás engañó. Y hoy te pregunto, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te rendiste? ¿Por qué crees que tu tiempo ya pasó? ¿Por qué piensas que ese llamado quedó atrás? Si en algún momento lo creíste, intentaste hacerlo y viste que no salió rápido, que no salió a la primera, lo dejaste de lado y hoy piensas que ya pasó tu tiempo. Hoy el Señor te dice, no ha pasado, todavía te estoy llamando. Sabes, voy a contarte rápidamente un testimonio personal. Hace algún tiempo el enemigo me decía, estás roto, tú ya no puedes servir. Tus errores han sido demasiados. Tú ya no deberías de predicar. Incluso había gente que podía decir, ay, pobre Isra, ¿qué hubiera sido de él si no se hubiera equivocado? Tiene unos dones increíbles. Ora por la gente y son sanos. Y más situaciones similares. Y un día tengo que confesar, yo buscaba a Dios después de un tiempo que me enfrié. Sin embargo, recuerdo que sentía un llamado hacia una habitación en específico y recuerdo que entré y sentía su gloria de una manera poderosa, al grado que a pesar de que cada vez que entraba a orar, su gloria era manifiesta, su presencia era manifiesta, ese día era tan fuerte, tan tangente, que recuerdo que le dije, tengo miedo de ti. Él estaba esperándome en esa habitación. Y después de ese día fue una nueva página en mi vida. Ciertamente ya no era el mismo muchacho al que el Espíritu Santo le decía años atrás, 30 minutos más, cuando iba a terminar de orar y iba a agarrar la puerta para salir, el Espíritu Santo decía, 30 minutos más. Y regresaba y volvía a poner música y adoraba y exaltaba y declaraba la palabra de Dios. Ya no era ese mismo joven, pero él sí era el mismo Espíritu que estaba con ese muchacho. Satanás me decía, estás roto, ya no puedes servir. Y Dios decía, los dones y el llamado son irrevocables. Satanás me acusaba y Dios contestaba, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él es quien justifica? La gente me señalaba y Dios decía, si 7 veces cayera el justo, 7 veces será levantado. Llegó un momento en el que ya no hubo argumentos, ya no hubo dudas en mi corazón y el fuego del llamado comenzó a arder nuevamente. Esos sueños, esa visión, ese anhelo de predicar que tenía cuando era joven, el Espíritu Santo los trajo nuevamente y el fuego del llamado ardía en mi vida. Hoy quiero decirte, fiel es aquel que te llamó y aún lo hará. No importa en dónde caíste, no importa en dónde tropezaste, no importan tus errores, no importan tus dudas, fiel es aquel que te llamó y aún lo hará. Quiero pedirte que te pongas en pie. A la iglesia digital que me escucha, si tienes las posibilidades, hazlo también. Este es un tiempo, este es un cambio de página.
Este es un momento de fe, este es un momento de poder. Sentimos de una manera tremenda la presencia de Dios. Hoy quiero orar por todos aquellos que tienen dudas. Hoy quiero orar por aquellos a los que el enemigo ha engañado, por aquellos que tienen limitaciones en su corazón, por aquellos que tienen impedimentos físicos, por aquellos que el Satanás ha hecho fortalezas, engaños, por aquellos a que la gente ha señalado. Incluso la misma iglesia puede llegar a minimizarte y puedes dejar de creer en ese llamado. Puedes dejar de sentirte importante. Hoy quiero invitarte a retomar ese camino. Hoy quiero invitarte a retomar ese llamado. Y la gente que llegó a pensar que no tenía un llamado, que no era importante, hoy quiero recordarte y que quede impregnado en tu corazón. Tú tienes un llamado y eres importante. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, Él no cambia de parecer, pero somos pocos los que llegamos. Son pocos los que llegan a cumplir el llamado. ¿Por qué? Porque nos vamos quedando en el camino. Hoy quiero que el fuego de su santidad, que el fuego de su pureza, que el fuego de su llamado arda con tal poder que todos aquellos que se quedaron en el camino puedan verlo y seguir caminando. Hoy puedo decirte, yo soy me envió. El Eterno me envió. Jesús me envió. Aquel que te llamó, hoy te llama. Hoy te busca. Hoy anhela esos tiempos de oración nuevamente. Hoy anhela esos tiempos en los que el llamado ardía con poder, en los que te gozabas. Él te está esperando. Dios, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, por tu unción poderosa, que todo yugo se pudra a causa de la unción. Hoy quiero pedirte, Señor, que arda el fuego del llamado en toda la gente que nos escucha, toda la gente presente, porque a eso nos has traído hasta este tiempo, a eso nos has traído a este lugar. Espíritu Santo, sopla sobre aquellos que se quedaron en el camino. Haz que arda el fuego de ese llamado, que aquellos que no entendían que lo tenían, que arda, que aquellos que dudaron, que aquellos que fueron engañados por el enemigo, caiga esa fortaleza, caiga esa mentira, ese engaño y que arda el fuego del llamado. Que la gente que ya lo está llevando a cabo sea fortalecido, que se fortalezca en el Señor y en el poder de sus fuerzas y arda aún más. Hoy te digo, aviva el fuego de los dones que hay en ti. No desistas, no pares de golpear. Señor, muéstrales su llamado, muéstrales su lugar. Iglesia, despierta. Dios te llama a ser esa sal de la tierra. Dios te llama a arder en donde estés. Levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Señor, llama ministerios, llama pastores, llama diáconos, profetas, maestros. Llámanos al evangelismo. Iglesia, despierta. Gente presente, gente que me escucha. Donde quiera que estés, el Espíritu de Dios es contigo. Y este día y los siguientes días, el fuego del llamado arderá. Arderá ese fuego y esa pasión por el llamado, por los dones. No te canses de golpear. Avívalos. Sigue ese camino. Que Él te guíe, que Él te dé fortaleza.
Padre, en el nombre de Jesús declaro ese aliento de vida, declaro ese soplo del Omnipotente sobre la gente que nos está escuchando y aviva el fuego del llamado en todos aquellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y declaramos: despertad a los valientes. Dios, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por esta serie que nos permites tener y por este cierre que nos permites experimentar. De tomar todo lo que nos has dado, de tomar el poder de tu sangre, el poder de tu nombre, el ser llamados a servirte, el poder de la alabanza. Todo, Señor, todo lo que tomamos, que sea para tu gloria, que sea para el servicio de la iglesia, para la edificación de la misma. En el nombre de Jesús declaramos: despertad a los valientes, despertad a los valientes, traed a los hombres de guerra, traed a las mujeres de guerra. Es el tiempo de actuar, como lo hizo Ruth, como lo hizo Esther, como lo hizo Débora. Mujeres, el Espíritu de Dios me muestra que hay muchas de ustedes que han sido menospreciadas en la iglesia como ministros. Viene un tiempo nuevo para tu vida. Viene un fuego, una unción fresca. Mujer, levanta tus manos y que Dios avive el fuego del llamado. Un tiempo nuevo, mujer. Que Dios use tu vida. Que Dios use los dones que ha puesto en ti. Gente joven siendo llamada al ministerio. Exaltamos tu nombre, oh Dios. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Señor, te pido que la gente a la que me has permitido ministrar con este mensaje lleguen a cumplir ese propósito. Aquí está mi vida. Aquí estoy porque tú eres fiel y tú eres justo. Y fiel es aquel que me llamó y aún lo hace. Bendecimos tu nombre y declaramos este tiempo terminado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios, Iglesia Digital, por el tiempo. Aviva el fuego de los dones. Nos vemos próximo domingo con un mensaje ya no dentro de esta serie, pero sí de gran bendición, titulado Heme aquí, en donde vamos a estudiar la disposición del corazón cuando Dios te llama. Sé que muchas vidas van a ser impactadas por este mensaje. No te pierdas el siguiente. Que Dios te bendiga.